Bueno, buenos días. Este es el primer acto de mi nueva etapa en la Universidad de Almería, tras la sanción que me impuso el rector, Pedro Molina, y que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en sentencia firme, haya suspendido. Primero, quiero agradeceros a todos los que habéis hecho el esfuerzo de estar hoy aquí acompañándome en este acto que para mí es muy importante, como digo, que habéis podido y también que habéis querido, ¿no? En ese sentido creo que es de agradecer. La elección del tema no es casual, ¿no? Este tema, educación en valores, creo que es clave. No solamente en los tiempos que estamos viviendo, sino que desde que yo comencé también de profesor ha sido una de las cuestiones que me he planteado en mi actividad docente y en la que precisamente también quiero ratificarme ahora para esta nueva etapa que inicio ahora. Corren malos tiempos para la educación y tanto a nivel general, a nivel nacional, como a nivel particular en el contexto en el que estamos en la Universidad de Almería, y me voy a referir a estas dos partes. Por un lado, el marco general nos dicen que estamos viviendo una gran crisis económica. Yo creo más de los que hablan que es una gran estafa. Si hay crisis, creo que hay crisis de valores. Es lo que hay, ¿no? Se está imponiendo cada vez más un neoliberalismo despiadado que desde hace ya tiempo está apostando por las privatizaciones. Se trata de privatizar los beneficios y estatalizar las pérdidas. Los beneficios se los quedan unos pocos y lo que son las pérdidas se reparten entre todos. En ese sentido, se está afrontando ya la privatización de dos sectores que son importantes y que son de los pocos ya que quedan por privatizar al margen de las loterías. Uno es la salud física, lo que es la sanidad, y por otro lado la salud mental, lo que es la educación, por llamarlo de algún modo, utilizar ese símil. Bien, nos encontramos en todas estas luchas que hay ahora mismo, los mercados y las personas, donde prima todo los mercados por encima de las personas, en una situación totalmente deshumanizada, donde no importan esas personas, sino lo que priman son esos mercados. Esos mercados que además se apuesta por la desregularización, de forma que los estados no imponen su regularización, porque creo que además sería fundamental que se regularan esos mercados, porque lo que están primando son los valores, unos valores negativos de ese neoliberalismo, ¿no? En ese sentido, me gustaría referirme a una cita de Karl Kraus, un escritor y periodista satírico austriaco, que decía: la ley básica del capitalismo es tú o yo, no tú y yo. Se trata de convertir a las personas en siervos que sirven a los intereses de esos mercados. En esta situación lo que se fomenta creo que es el individualismo, la competitividad, el egoísmo y la ansiedad por el lucro, donde se trata de que prevalezcan los más fuertes sobre los más débiles, ¿no? Bien, estamos viviendo una época de recortes generalizados, pero no solamente en lo económico, sino también en los derechos. Mi visión, os voy a explicar la visión que yo tengo, es que, bueno, el capitalismo, que está basado en el libre mercado y en el consumo, hasta ahora ha sido de forma concéntrica, se fue desarrollando de forma concéntrica. Hace poco, recientemente, llegó a España, hace años, y ha sufrido una transformación grandísima España en ese sentido, a esa incorporación. Se basa también en la creación de una gran clase media, desde mi punto de vista, una gran clase media, con una democracia formal,
donde las personas creen que están realmente, quienes los gobiernan son los que ellos realmente han elegido en esas democracias formales, y una gran clase media que trabaja y que consume. De una forma progresiva se va haciendo, porque en realidad el capitalismo en sí mismo no tiene futuro, porque todo ese crecimiento es una huida hacia adelante y es una especie como de suicidio, ¿no? La globalización ha tenido sus efectos, y los efectos que desde mi punto de vista han tenido es que ahora a nivel global, y más después de la desaparición del bloque comunista, se ha tenido que crear una gran clase media de nuevo a nivel mundial, y eso supone que en los países donde se habían conseguido muchos derechos, se están produciendo esos recortes de derechos para, en otras partes donde no había absolutamente ningún derecho, que puedan ir adquiriendo algunos de esos derechos. Con una situación de una crisis ecológica, porque precisamente ahí es donde se ve que si aplicamos ese capitalismo despiadado, no hay ningún futuro, ¿no? en ese sentido. Y de ahí, pues, todos esos recortes, tanto económicos como de derechos que estamos viviendo. Bien, frente a esta visión, yo creo que se hace cada vez más necesario educar. Educar para formar sujetos éticos, personas, no siervos. Y en ese sentido creo que debemos de preocuparnos por una serie de valores. Valores como la solidaridad en lugar del individualismo. ¿De qué sirve saber si no lo compartimos? La cooperatividad. Evitar esa competitividad que lleva a imponer los más fuertes sobre los más débiles. No de lo que me refería antes, no tú o yo, sino tú y yo. Eso realmente es lo que debía de hacer un sistema, que debía de contar con las personas, ¿no? Porque en realidad 1 más 1, si hacemos ese sistema, no es 2. Muchas veces tenemos más fuerza si lo hacemos. Pero el sistema capitalista no cuenta con las personas realmente, ¿no? Bien, por otro lado, creo que es fundamental el espíritu crítico, la reflexión, que lo fomentemos y también la responsabilidad, que actuemos con responsabilidad sabiendo cuáles son nuestras obligaciones, pero también cuáles son nuestros derechos, y exijamos también ese cumplimiento de los derechos, ¿no? Con respeto y apostando por la convivencia en la diversidad. Una educación también que apueste por la no violencia y que al fin y al cabo busque la justicia social. Yo creo que esto es responsabilidad de los docentes, y en ese sentido, bueno, en toda mi primera etapa aquí en esta universidad, creo que era un poco lo que trataba de buscar, intentando trabajar con los alumnos como grupo, apoyándonos, evitando esa competitividad, y a través de elementos tan sencillos como la autoevaluación y la evaluación colectiva, donde cada uno también puntuaba a los compañeros y a su vez también de forma responsable se puntuaba a sí mismo. Creo que es muy fácil de que trabajar estos valores y apostar por un crecimiento sostenible, que es lo que debía de hacer también el sistema actual. Bueno, voy a referirme ahora a mi experiencia en la Universidad de Almería. Mi experiencia es muy larga. Yo estudié aquí cuando era colegio universitario y también he ejercido, llevo 20 años como profesor. A su vez, en este periodo de sanción he intentado a su vez también matricularme como alumno. No me lo ha permitido el rector, Pedro Molina, pero he estado asistiendo y viendo también desde la perspectiva del alumno hoy en día, ¿no? Comprobando todo ello. También he ocupado cargos de responsabilidad. He sido secretario de departamento, dimití ante la corrupción que estaba habiendo. He sido director de departamento. Y os puedo asegurar que creo que las cosas se pueden hacer de forma muy diferente a cómo se hacen. Otro mundo realmente es posible y lo podemos hacer. En ese sentido, os cuento una conversación que es muy ilustrativa, y es la que mantuve con un antiguo compañero, Juan Luis López Cruces,
compañeros estudiamos aquí con los mismos profesores. Él en esos momentos era director de departamento, es el catedrático de griego actualmente, y le recordé que hiciera memoria cuando estudiábamos, por ejemplo, con Pepe Guerrero, ¿no? Y no nos daba clases, y cuando venía a clase era mejor que no hubiera venido, porque lo que se dedicaba era sacar a las chicas a la pizarra, a nuestras compañeras, y decirle borderías. Le recordé que podíamos ahora cambiar las cosas, porque ahora lo teníamos de compañero. Su contestación fue: ya funciona todo mejor, porque Pepe Guerrero no tiene que dar clases. Esa fue su contestación. No tiene que dar clases porque es uno de los que nos gobiernan. Imaginaos qué es lo que estará haciendo desde su puesto de responsabilidad del gobierno. Otra de las personas, el rector Pedro Molina. Me gustaría también llamar su atención sobre la memoria, ¿no? Él mismo estuvo luchando contra el franquismo en la época en la que las universidades se erigían en defensoras de las libertades contra esas dictaduras. ¿Y en qué ha quedado eso? Ahora yo lo que me he encontrado es precisamente que reproduce lo contrario, una dictadura donde reprime cualquier tipo de crítica contra él, la reprime. Eso es lo que yo he vivido y lo que he sufrido. En ese sentido, apelaría un poco también a la conciencia de esta generación, que era la generación con los ideales del 68, ¿no? Que ¿dónde están? ¿Dónde han quedado esos ideales que mantenían, ¿no? Ya no solo esos ideales, sino que también estas personas, las que nos gobiernan ahora, creo que están siendo unos pésimos gestores, porque además lo que han hecho con su pésima gestión ha sido hipotecar el futuro no solamente de su hijo, sino también de sus nietos. Cuando aquí en la Universidad de Almería, que es realmente estamos viviendo una crisis económica, es real, pero esa crisis económica desde mi punto de vista, que han propiciado esos malos gestores que hemos tenido. Cuando aquí en la Universidad de Almería se levante la alfombra cuando se vayan, probablemente nos demos cuenta que es mucho peor esta crisis económica de lo que pensamos. Y ya no solo aquí, sino a nivel general. Bien, ante todo esto, ante todo este panorama, creo que es necesario una regeneración. Y esa regeneración estoy convencido que solo se puede conseguir a través de la educación. Y no es una cuestión de dinero, como muchas veces, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de valores. Una cuestión de valores que pensemos en valores diferentes a los materiales, a los que nos tratan de imponer ahora mismo desde la visión que os decía anteriormente. Yo he sufrido aquí en esta universidad 2 sanciones. La primera me la impuso Alberto Fernández por una falta leve, y la segunda me la ha impuesto Pedro Molina por lo que ha considerado una falta grave. No ha sido en ningún momento por incumplimiento de mis obligaciones, ni docentes ni investigadoras. Tuvieron que recurrir a un supuesto trato irrespetuoso con un superior. Porque lo que me he encontrado y lo que he vivido yo en esta universidad es que ante las disfunciones que se producen, porque realmente hay profesores que no van a clases, profesores que hacen abuso de poder y otras autoridades también universitarias, y ante las reclamaciones de los alumnos lo que me he encontrado siempre ha sido la callada por respuesta o la represión a quien hacía esas denuncias. Yo en todo momento me he negado, y de ahí que quizás esas sanciones, me he negado a enseñarle a los alumnos que cuando tratan de ejercitar sus derechos y exigir el cumplimiento de sus derechos, lo que reciban la enseñanza es totalmente negativa, de que ni se les ocurra exigir ese cumplimiento de los derechos. Bien, no sé si habrá una tercera sanción, pero mi apuesta en este nuevo periodo va a ser exactamente el mismo que antes, es decir, apostar por una educación en valores. Creo que más que nunca se hace necesario el que formemos
personas críticas y personas responsables, que exijan, que cumplan con sus obligaciones, pero que exijan también el cumplimiento de los derechos. Bien, ¿cuál será este futuro? En realidad, si vemos el futuro que nos están diseñando y al que me refería ahora, antes, a esa privatización, además de la educación, el diseñado es aterrador. Pero creo que no debemos de asustarnos y, apartando el miedo, creo que debíamos de exigir que no sea el que se aplique ese que están diseñando, sino que tenemos un gran margen para que podamos nosotros, exigiendo, cambiar la realidad que nos afecta a nosotros mismos. Yo en ese sentido ha sido la política que he seguido hasta ahora y es la política que voy a seguir, ¿no? Aunque lo que me encuentro, y por eso es lo que hay que ir cambiando desde las realidades que estamos viviendo, lo que me encuentro es que en la universidad no funcionan las instituciones, ya no el rectorado, sino las instituciones que debían de preocuparse porque esto realmente funcione, como son el inspector de servicios. Desde el primer inspector de servicios que tuvimos aquí, Nazario Yuste, hasta el último, Antonio Sánchez Cañada, lo que me he encontrado es que en lugar de preocuparse de mejorar los servicios que presta la Universidad de Almería, ha sido la represión. Los dos me han sancionado. Y me han sancionado por un supuesto trato irrespetuoso. Y es muy curioso que Antonio Sánchez Cañada, precisamente, que tiene publicada una obra sobre memoria y dignidad, donde estudia las represiones de los maestros durante el franquismo, se dedique exactamente a hacer eso mismo, a reprimir a los que ahora mismo exigimos memoria y dignidad. Bien. Por otro lado, también el defensor universitario, Antonio Pulido, fue una institución, el defensor universitario, que todos esperamos con muchas ganas y con mucha ilusión para a ver si metía carta en el asunto y mejoraba la realidad, pero lo que yo por lo menos lo que me he encontrado es que al contrario, el defensor universitario debía de llamarse el defensor del rector, porque lo que hace es defender al administrador frente a los administrados. Y por lo que he contrastado con otros compañeros, no es que suceda solamente aquí en la Universidad de Almería, sino que sucede también en el resto de universidades. En esas exigencias creo que debemos de exigir dentro de la universidad, y yo voy a seguir exigiendo como lo he exigido hasta ahora, aunque quizás intenten ponerme una tercera sanción, no lo sé. Pero también debemos de exigir autoridades que están implicadas, ¿no? Yo, de hecho, lo he estado exigiendo. Uno es la Fiscalía. La Fiscalía debe de tomar carta en el asunto ante la corrupción universitaria que hay generalizada. Y en ese sentido, el fiscal jefe de Almería, Antonio Pérez Gallego, se está negando. Y yo no cejaré de reiterárselo una y otra vez y de recordárselo, porque tiene una responsabilidad en todo este tema. También la justicia. Yo he recurrido también a la justicia, pero me he encontrado que el juez, en este caso Antonio Luis García Valverde, se niega a tomar carta en el asunto. En el último recurso que le he interpuesto, ha declarado la inadmisibilidad. No me reconoce legitimidad para tener un lugar, como es la universidad, donde estoy trabajando, un lugar que sea digno y en el que tengamos realmente los mejores profesionales para crear a los mejores ciudadanos, que creo que es lo que nos garantizaría que pudiéramos responder ante esta crisis que hay generalizada, ¿no? Bien, y por otro lado, y quiero terminar con él, es fundamental el presidente del Consejo Social, Joaquín Moya Angueler, que hasta ahora lo que me he encontrado es que ha estado echando balones fuera. Yo creo que él tiene que tomar carta en el asunto y tiene que realmente entrar en esta situación, porque además van a ser los consejos sociales, son los consejos sociales los que cada vez van a tomar unas mayores prerrogativas, porque van a ser precisamente desde ahí los que van a nombrar a los futuros rectores, y son los que creo yo que deben de velar realmente porque tengamos una universidad de todos y para todos.
y, como os digo, lo voy a seguir exigiendo. Bueno, muchísimas gracias a todos, sobre todo por además haber venido. Y si os parece, abrimos un coloquio para que podáis también intervenir y podamos hacer algo más dinámico y más participativo, que creo que es lo que debemos de fomentar, ¿no? Como os digo, ya no solo en las clases, sino en todo el modelo, una democracia participativa.